Introducción. Se conoce como vanguardias históricas a los estilos artísticos renovadores que aparecieron en la primera mitad del siglo XX en Europa, donde se extendió a todo el mundo, principalmente en América. Las vanguardias disputan inmediatamente antes o durante la Primera Guerra. Llega a su apogeo durante la década de los años 20. Entran en crisis a partir de 1929 y desaparece en la década de los 30. Contexto histórico. Desde el punto de vista cultural, fue una época dominada por las transformaciones y el progreso científico y tecnológico. Se dieron los primeros pasos de la vanguardia en 1905 con Pablo Picasso y George Braque, con sus exposiciones cubistas y el futurismo, aunque el momento de explosión definitiva coincidió lógicamente con la Primera Guerra Mundial, con la conciencia del absurdo sacrificio que ésta significaba, y con la promesa de una vida diferente alentada por el triunfo de la Revolución Socialista en Rusia. Concepto y características. Este movimiento se caracteriza por su rompimiento de lo tradicional, procurando el ejercicio de la libertad individual y la innovación, audacia y libertad de la forma y el carácter experimental. Los movimientos vanguardistas son más una actitud ante el arte que una estética que abandonará la imitación de la naturaleza para centrarse en el lenguaje de las formas y los colores. Intención de romper las normas preestablecidas. Ambición para renovar las artes, aportando nuevas técnicas y formas de expresión. Son movimientos de choque que no aspiran a permanecer mucho tiempo, sino en continuo cambio. Algunos apenas llegan a durar unas horas. Buscan la originalidad, la individualidad, la diferencia, la novedad, abren caminos nuevos. De ahí el término vanguardia. Es un arte intelectual, minoritario y dirigido solamente a aquellos que son capaces de comprenderlo. Es un arte fiel a su época y por eso refleja el espíritu de su tiempo, las máquinas, el progreso, la técnica, las diversiones, el deporte, el humor, pero también refleja los aspectos más negativos de la sociedad moderna. En pintura se manifestó en obras de carácter abstracto, simbólicas y tuvo gran auge en lo geométrico. Se rompen con las líneas, las formas, los colores neutros y la perspectiva. En la arquitectura da paso a la simetría y al orgánico como en el Art Nouveau. En la literatura, las vanguardias trajeron consigo el versolibrismo, verso con métrica libre, la ausencia de rima, la destrucción del discurso lógico, los caligramas, etc. En escultura se emplean también nuevos materiales, acero, hierro, aluminio, cristal, hormigón, fieltro, plástico, etc. Ya no se limitan a la realidad. Dejaron de tratarse los temas caducos para el hombre moderno y se adoptaron temas nuevos, muchas veces en referencia a la tecnología. También se tocaron temas tabú que antes hubieran sido considerados de mal gusto. Se cuestionaron los conceptos de belleza y fealdad y adquirieron nuevas significaciones. Expresionismo. Es una corriente artística que busca la expresión de los sentimientos y de las emociones del autor, más que la representación de la realidad objetiva. Releva el lado pesimista de la vida, generado por las circunstancias históricas del momento, la cara oculta de la modernización, la alienación, el aislamiento, la masificación, se hizo patente en las grandes ciudades y los artistas creyeron que debían captar los sentimientos más íntimos del ser humano. La angustia existencial es el principal motor de su estética. Arquitectura. Se caracterizó por el uso de nuevos materiales, suscitando en ocasiones por el uso de formas biomórficas, es decir, orgánicas. Se caracteriza por una liberación de las limitaciones arquitectónicas tradicionales. Se busca conseguir formas escultóricas a escala arquitectónica. Escultura. La escultura expresionista no tuvo un sello estilístico común, siendo el producto individual de varios artistas que reflejaron en su obra o bien la temática o bien la distorsión formal propias del expresionismo. Pintura. El expresionismo resalta como el centro de sus preocupaciones el alma humana, basándose en una estética concreta de deformaciones expresivas debido al estado emocional del artista. La temática de este estilo no le da relevancia a la sensibilidad de los colores o a la armonía de sus mezclas.
sino al planteamiento de los conflictos íntimos y privados de las personas, siendo aquellos que poseen un significado angustioso y desgarrador los que prevalezcan. Elementos característicos de este movimiento son la utilización de colores discordantes, la deformación de objetos para aumentar la expresión y el uso de líneas en zigzag. Música. La música no buscaba el equilibrio, sino lo contrario. Surgió una orientación que acabó desarmando los elementos tradicionales, con un lenguaje que inventó su propia estructura. Otras artes del expresionismo. El expresionismo también se destaca en todas las artes, en la danza, el cine, teatro, poesía, ópera, literatura, narrativa, incluso en la fotografía, que se tenía poco de haberla inventado y que por lo tanto tenía pocas técnicas. Cubismo. El cubismo es considerado la primera vanguardia, ya que rompe la perspectiva, trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies. Se adopta así la llamada perspectiva múltiple. Se representa todas las partes de un objeto en un mismo plano. Se desarrolla principalmente por el español Pablo Picasso y Braque. El cubismo se distingue en dos fases. Cubismo analítico. Analiza y descompone la realidad para plasmarla con elementos geométricos, superpuestos y con una gama cromática restringida. No es una realidad visual, sino una realidad de conocimiento, que construye los objetos como se sabe que son, no como se ven. Cubismo sintético. La segunda etapa del cubismo ya no se caracteriza por el análisis de la realidad, sino por concebir el cuadro como una construcción de elementos plásticos, con inclusión de elementos reales. Otorga mayor importancia al objeto y al plasmarlo con cierta fidelidad, con un cromatismo más rico. Otras artes vanguardistas. En ese tiempo se crearon muchas vanguardias. Algunas de las que permanecieron más tiempo y tuvieron mayor importancia fueron surrealismo, dadaísmo, futurismo y las ya expuestas, cubismo y expresionismo.